para la siguiente historia seguimos en la margen izquierda, pero cambiamos de época, los años 80. Es entonces cuando surge el movimiento del punk, y uno de los grupos que lo puso en el centro fue el de las mujeres de las Vulpes. El punk, más allá de la música, fue una revolución cultural y social. Pero lo que había sucedido es que habían ido surgiendo distintas bandas en Bilbao, en la margen izquierda, tenían un punto de rebeldía, un punto de contestación al sistema en general, bueno, pues a lo que sucedía en el país. El punk era mucho más que música, fue un movimiento que surgió contra el sistema y que transmitía un pesimismo total ante la sociedad que no ofrecía ningún futuro. El punk era música y sobre todo era crítica social. En los años 80 pasa que tenemos granos en la cara, nos pilla muy jóvenes. Viene una explosión musical, cultural desde Inglaterra y de Estados Unidos que nos vuela la cabeza. Recuerdo que era una época jodida. Había empezado ya aquello que llamaron reconversión industrial, que reconversión industrial no tenía nada. Yo siempre lo catalogo de liquidación industrial. Nos habíamos creado un barrio obrero, rodeados de cientos de talleres, de una efervescencia industrial. Estabas en ese ambiente y entonces veías que poco a poco se iba desmoronando todo, ¿no? Era una transición democrática muy lenta y que no satisfacía a los grupos, una crisis industrial muy importante, con lo cual había un índice de paro y de paro juvenil enorme. Se dio una especie de cóctel en esa época muy importante. Ibas a la calle y veías gente deambulando y no tenías nada que hacer. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo coger una guitarra y gritar. No hace falta que seas un buen cantante, sino que tengas buenas cosas que decir, ¿no? Nos pilló la explosión del punk del Reino Unido y vimos que se podía coger una guitarra y empezar a hacer ruido y rebeldía, hazlo tú mismo y tira para adelante. La familia Vázquez son los pioneros aquí del punk, Nico con MCD y Mamen y Lupe con las Vulpes. La familia Vázquez es como una institución. Mi padre y mi madre políticamente estaban muy implicados en contra de la dictadura franquista. Teníamos ya la semilla plantada, un poco de contestatarios, de antisistema, de ver las injusticias que ocurría. Yo fundo MCD en el año 79, cuando tuve el suficiente poder adquisitivo para comprarme un bajo hecho a mano de 1000 pelas de la época. Con eso monté MCD en el dormitorio de mi casa. Empecé a hacer canciones y esas canciones necesitaban una guitarra, batería tenía porque era mi hermano Bernard, que compartíamos dormitorio. Para la guitarra lo que hice fue poner un anuncio en una revista musical que había de la época que se llamaba Star y puse grupo de Bilbao, necesita guitarra y tal, pues para empezar a montar la bronca. Y casualmente encontramos a un guitarra que venía del barrio de Recalde, Rafa. Una manera de esa energía y esa rabia que tienes dentro, pues la sueltas y la expulsas tocando pues lo más bestia que puedes. Y entonces MCD era el vehículo ideal para ser, pues eso, un salvaje. Pues MCD se inicia alrededor del año 79-80. Sin embargo, no comienzan a grabar y a publicar, creo recordar, hablo de memoria, ya hasta el año 87. ¿Por qué? Porque en realidad la forma en la que empiezan es una forma absolutamente espontánea y amateur, sin ninguna previsión de continuidad ni de éxito. Incluso yo recuerdo que ellos decían que ensayar era de cobardes y cosas así, porque en realidad era el auténtico espíritu del punk. Nuestro lema era, en aquella época ya, en el año 81, 82, que no hacíamos ni entrevista, ni hacíamos nada, era contra menos actuaciones mejor. Así no se nos desgastaba el material. Y componíamos canciones, pero vamos, era un nivel muy amateur, sin ninguna pretensión. O sea, es que realmente en la música nunca hemos tenido pretensión de nada. Puta cerda, Bilbao mierda rock and roll, vomitaré, no hay libertad de expresión. Eso era MCD.
Hombre, claro, lo que nosotros no podíamos hacer era cantar a chorradas como se cantaban en Madrid y esto de quiero tener un camión y bobadas de esas. O sea, el ambiente político y social que hemos tenido aquí toda la puñetera vida era lo que nos condicionaba para hacer las canciones. Y veníamos también de una familia obrera, pues ¿qué vas a hacer? O sea, al amor desde luego no íbamos a cantar. Bueno, eran caóticos, eran conciertos muy amateurs, muy básicos. Ten en cuenta que entonces prácticamente no existía una infraestructura clara, los técnicos de sonido eran pues también muy aficionados. Al escenario te tiraban de todo, pues se montaba una bronca impresionante abajo, la gente saltando, nadie bailaba como, entre comillas, se debe bailar, o sea, era divertido, la verdad que era divertido, éramos unos críos también. Nunca sabías cómo íbamos a terminar. No sé, como anécdota en el garaje, pues el cantante nuestro que había robado unos botes de humo de la mili, pues nosotros desalojamos al público. En un momento dado tiramos un bote de humo y todo el mundo a tomar por culo fuera de la sala. Mi hermana, a raíz de que nosotros montamos MCD, ella montó Vulpes un poquito después. Y claro, como teníamos los instrumentos y teníamos algún local luego en Escuza donde ensayábamos y tal, pues ahí montó con mis dos hermanas, montaron Vulpes. Ellas estaban por la labor de sacar adelante ese proyecto de mujeres que estaban, pues eso, representando una fuerza tan brutal como era el punk, ¿no? Aunque venían muchos grupos de punk ingleses y punk americano, neoyorquino, pero aquí también se vivió mucho y ellas eran las abanderadas del punk. Sobre todo eran chicas y decías, mira, o sea, las chicas también pueden hacer esto. Era mucho nivel. Ellas rompieron porque no había grupos de chicas en este país. Siempre el rock siempre ha sido muy machista y entonces pues mi hermana decidió que el grupo iba a ser de chicas. Y punto. Aunque realmente en los primeros conciertos tuvo que tocar mi hermano Bernard con una peluca. Y yo me acuerdo que estábamos en casa, no había móviles en aquella época, afortunadamente, todo hay que decirlo, y el teléfono, cuando surgió el fenómeno de las Vulpes a raíz de que Carlos Tena le sacó en el programa La Caja de Ritmos en Televisión Española, no ocurrió nada, pero a raíz de una editorial del ABC con la letra de la canción, pues ahí se montó el escándalo. Hasta que de repente alguien lo vio y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué indignación? O sea, ya ves algo que ahora mismo pasaría totalmente desapercibido, pues fue un poco la revolución. Por una decisión política, cogieron el programa de Carlos Tena, donde ellas habían grabado esa canción, lo utilizaron de herramienta y de excusa barata para quitar de en medio al PSOE, y ellas fueron el conejillo de Indias. Que era increíble. El teléfono de mi casa no paraba de sonar durante todo el día, del Estado español y del extranjero. O sea, aquello fue un fenómeno, un fenómeno. Y claro, les pilló con 16, 17 años y les vino todo muy grande. Fue un poco pena porque se cargó la banda, se cargó las Vulpes, o sea, no pudieron sobrellevar ese ruido mediático que las perseguía a todos los sitios. Y bueno, era una banda chula. Por las pintas te puedes imaginar, eran de putas para arriba. Pero bueno, en casa siempre habían contado con nuestro apoyo, o sea que ahí no hubo ningún problema, y de nuestra cuadrilla exactamente igual. Yo empiezo a tocar antes de tocar. Nuestros compañeros, y yo me incluyo dentro, éramos un grupo antes de ser grupo. O sea, la actitud la teníamos, que eso es muy importante también dentro del punk, ¿no? Bueno, en la vida en general. Éramos una banda. No teníamos ni instrumentos, ni canciones, ni local de ensayo, ni nada. Solo teníamos la actitud. Íbamos por la calle como si fuéramos una banda, ¿no? Pues entonces me hice una fotocopia de una batería, me la puse en la habitación, pillé 2 palos y los sofás, y me ponía canciones. Y esto sería así, será así, será así. ¿Sabes? Eso es así nos ha atrapado a la mayoría de la gente. Sí, reivindicábamos, pues bueno, yo que estaba en un grupo, que mi grupo era Neurosis, en el 82, pues lo que hacíamos eran letras, era lo único que podíamos hacer. Si tenías un micro, pues podías lanzarte a la gente a contarle las historias de lo que estaba pasando, ¿no? Para que todos entendieran un poco la sociedad que estábamos viviendo y
y no sé, lo en contra que estaba de esa juventud de aquel entonces, ¿no? O sea, teníamos que luchar bastante por ello. Pero sí me acuerdo que tocábamos la canción de Bilbao Mierda Rock and Roll de MCD. Pero sí, recuerdo que cuando aquello fue lo que teníamos accesible era la Polla Records, Arama y las Vulpes. Es que no había muchas cosas más. La manera de ser, un poco rebeldía, un poco resistencia también y un poco contestación. Es un poco, no vamos a decir adolescencia, aunque en la adolescencia somos todos lo contrario de lo que nos dicen. No pises la hierba, la pisas. Ven a las 10, a las 11, ¿no? Pues el punk es un poquitín también, eso, es contestación, resistencia y rebeldía. Si se llevaba el pelo con la raya al lado, pues tú te dejabas la raya arriba. Si te decían que las orejas limpias, pues tú llenas de pendientes, ¿no? Y entonces éramos, claro, gente que siempre íbamos de negros, con camiseta de grupos, con greñudos o con crestas, y la gente pues nos miraba un poquito mal y tal. Y sí que nos hacíamos nosotros mismos nuestros propios guetos, ¿no? De juntarnos solo con la gente que era como nosotros, sí. Sí, nos gustaba estar fuera, o sea, no seguir la corriente. Entonces, pues sí, ibas con las pintas que llevabas, la gente se cambiaba de acera cuando te veía pasar, pero no éramos especialmente polémicos ni macarras. Bueno, un poco sí, pero bueno, tampoco tanto. Vamos, ni homeless, no llegábamos ni a eso. Con los homeless se les tiene más piedad. Por ejemplo, chorradas, anécdotas, pues yo con Yo Soy Distorsión, por ejemplo, pues me conocí porque yo tenía un amigo que estaba estudiando peluquería, me hizo un peinado horrible, me dejó los pelos largos y me hizo una cresta mohicana de color platino arriba que quedaba muy feo, las melenas color mohicano. Y yo iba pensando, ojo, qué peinado más feo, pero me daba vergüenza quitármelo porque me lo había hecho mi amigo que estudiaba peluquería. Y entonces me paro en la puerta de Minas, de FP, y me encuentro con uno, nos quedamos mirando y tenía un peinado igual que el mío. Y dice, hostia, ¿tienes un peinado igual de horrible que el mío? Le digo, sí, tal. Y nos pusimos a hablar y me decía, yo soy punky, pero me gusta CDC. Y le digo, a mí me gusta el punky, pero me gusta los Judas. Y teníamos esas conversaciones. O sea, que te conocías con la fauna pues de manera muy diversa. Yo me acuerdo en Eibar, en un concierto con Zarama y con la Polla Records. Claro, lo que había allí eran todo punkis, entonces como que pegaba, no sé si pegaba mucho con la Polla Records nosotros, que éramos Neurosis. Pero sí, a la gente le gustó y tal, pero bueno, te tiraban de todo, claro. De todo. Pero tú también las devolvías, no como ahora, que son moñas que dicen, no me peguéis. Si tenías que bajar abajo a pegarle un cabezazo a uno, te lo pegabas. Porque te había tirado una lata, pues tú le pegabas una hostia. Perdón. Carne pa' la picadora. Tiraban botellas de plástico, te tiraban escupitajos, tiraban harina, tiraban todo. Y en una de estas salió Evaristo y dijo, tranqui, dejad a los chavales, eso luego me lo tiráis a mí. Fue lo que dijo, no, eso luego me lo tiráis a mí. Sí, ahí agarrándome a las verjas o al escenario y con una mano sacando foto y con la otra sujetándome. No, muy divertido. Y luego pues con Escorbuto también hemos tocado varias veces con ellos, pues en fiestas de Baracaldo, en Santurce y tal. Había una mezcla de todo, ¿no? Pues grupos punkis, grupos de rock y tal, que tocábamos todos juntos, nos llevábamos bien. Éramos como una gran familia realmente, ¿eh? El periódico El Tubo es un periódico musical que tiene como logotipo el underground y que es la música de la calle. Yo al venir de Londres, claro, lo que se veía en la calle era en el metro todo el mundo tocando, que había grupos buenísimos y gente buenísima y era la voz de la calle. Aquí lo mismo, era la voz de la calle. Entonces allí se llamaba The Tube, el tubo, al metro, y significaba el underground. Entonces el periódico musical fue la voz de todos los que estaban aquí haciendo música. No sé si está bien decirlo. Tengo una imagen grabada que es que me hace mucha gracia. Estábamos tocando en el Gasteiz de Bilbo. Salíamos al día siguiente para Suiza. Salió una foto en el tubo y es que estaba yo en primer plano ahí con el bajo muy subido, que ahora lo toco casi en las rodillas. Y luego encima llevaba una camiseta blanca de Johnny Marr, que es el guitarrista de los Smiths, que digo que no pega ni con cola, y dices, pero bueno, ahí estaba, ¿sabes? Y, no sé, estaba ahí cantando con los... estábamos ahí el trío y tal, no sé, me acuerdo de aquella foto porque me hizo mucha gracia.
Muchos compañeros de aquella época pues ya hace tiempo que no están con nosotros, ¿no? Porque pues fue una época muy dura que entraba mucha heroína por el puerto y pues bueno, pues la verdad que cantidad de jóvenes cayeron en ello. Tanto que tengo aquí atrás a Josu y a Juanma que cayeron en ello también. Los grupos no vivían de la música para nada. O sea, era un mero escape, un hobby, como quieras llamarlo. Pero en absoluto vivían de la música. No, de hecho, bueno, no sé, somos la prueba viviente de que no se ganaba dinero porque seguimos aquí como antes, o sea, con nuestra vida, el que puede curra, el que no se busca la vida. No, esto no era cosa de ganar dinero. Lo que sí se ganaba era vida. Por lo menos tenías tu cuadrilla de colegas, tu banda, tu escena. Era eso, moverte, ir a conciertos, descubrir bandas y seguir incordiando, que era lo que nos gustaba. Sí que esa juventud de aquel entonces era más luchadora que la de ahora, yo diría. Sí. Y agrupa, y todavía el punk agrupa muchísimo público, o sea que... Me queda punk aquí, aquí y aquí. Y aquí, porque sigo siendo igual de peleón que cuando tenía 18 años. No he cambiado, no he cambiado nada. No, de punk no sé, pero tocar los cojones sí. O sea, eso sí. Es una filosofía de vida. El punk no es solo música, no es solo ropa, no es solo actitud. El punk es todo junto. Surgieron grupos muy potentes, surgieron grupos con un gancho muy considerable y esto hizo pues, que tuvieran mucha repercusión a nivel popular. De alguna manera se pasa de algo que había sido muy underground, muy de salas pequeñas, de bares, de antros casi, pues empieza a conquistar la calle, las calles, las fiestas populares, etcétera, etcétera. Antes te ponías el pantalón roto, los pelos de punta, te ponías 20 pendientes, gritabas mierda, ¿sabes? O excremento. Y parecía que eras ya, pues eso, un apestabillo, ¿no? Eso cuando eres joven, pues es lo que dices. Yo quiero ser así, no porque si quieras ser un apestado, sino porque quiero que tú me tengas algo contra mí, ¿no? Luego ya no, luego ya resulta que vino un momento que un futbolista llamado Beckham se dejó una cresta, ¿sabes? Y todas las madres, de repente, las madres que a mí me insultaban cuando era pequeñajo, pues hacían a esos niños, les ponían una cresta, ¿sabes? Y luego hubo un tío, ¿sabes? Salía que ganó un Oscar y tenía tatuajes en el cuello y todo el mundo se ha puesto tatuajes en el cuello. De hecho, ibas a las tiendas y vendían pantalones rotos ya. Tú te los comprabas normales, luego los rompías, ¿eh? Pero la gente los compraba ya rotos, ¿sabes? Entonces decías, a ver, ¿dónde está el marginado ahora? ¿Quién es el marginado? ¿Soy yo porque lo he elegido o eres tú porque te lo están imponiendo? ¿Sabes? El punk salió a la calle y se hizo visible para la sociedad. Pasó de la marginalidad a ser reconocido. Las calles, los conciertos de Euskal Herria se llenaron con una música que tenía la protesta y el inconformismo como lema.